El coleccionismo es una actividad que realmente, viéndola de ahora hacia atrás, tiene una predeterminación, en este caso hacia las obras de arte. Pero yo creo que finalmente es una actitud muy elemental en algunas personas, primero de seleccionar y acumular y permitirse unas narraciones íntimas. Por eso uno de niño, no todos, no sé, coleccionan carritos, pero entonces uno quiere tener todas las marcas, se coleccionan estampillas, entonces quiere tener todo un país, pero todo eso corresponde a una intención de completar una historia. Convierte a las obras en piezas o en palabras de ese cuento, de esa historia que he querido contar. Hay distintas maneras de expresarse, el artista se expresa con sus obras, el escritor escribiendo, y en el caso mío pues creía o he creído que me puedo expresar mediante la selección y presentación de unas determinadas obras de arte que como tales no las entiendo bajo el concepto tradicional de obra de arte, sino más bien de rastro. La apreciación de la obra o lo que se podía calificar obra de arte es una apreciación como rastro, como vestigio, como lo que sucede en un momento dado, producido por alguien que quiere tener un impacto, que quiere decir algo, que es el artista, ¿no? Pero el artesano también quiere decir harto. Bajo una conciencia formal de querer estar rodeado de arte, querer, pues exactamente 40 años. Un paisaje de un hippie, un artista nadaísta, el pintor del nadaísmo que pintaba en la calle y me enloquecían los paisajes que hacía sobre Johnny Key. Entonces es un Johnny Key de un artista que se llamaba, alguien de Cali, apellido Calle, pero conocido como Cat, que cambiaba cuadros por comida. Pero con mi primer sueldo, a cuotas, compré un cuadro de Cat en una empresa de cobranzas. Eso es un hallazgo posterior, digamos, esa importancia dentro del nadaísmo. En principio era un efecto muy elemental alrededor de lo que significaba para uno como estudiante ir a San Andrés y los recuerdos de Johnny Key, no sé qué. Entonces una cosa, pues digamos, como muy elemental, pero que se resolvía de una manera bastante ingenua y a mí me parecía que bastante interesante por este pintor. Entonces era una escogencia en un camino a medio camino entre, yo lo valoraba como arte, pues era un quehacer más ingenuo, ¿no? Creo que la primera aproximación es muy emocional. Ya luego, pues en la medida de que uno empieza a rodearse y a continuar, porque uno vuelve y repiensa las situaciones, pues empieza a formar un criterio, ¿no? Tengo esto, ¿por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Cosas que a uno le gustaban antes dejan de gustarle. Es un proceso dinámico. Y que es un proceso que pues finalmente, y lo ve uno ahora en la gestión contemporánea de los museos, que ya no es el concepto de acumulación, sino el concepto de resignificación, ¿no? Entonces esa termina siendo como la misión actual. Una cosa es la última que haya adquirido y otra la última que haya pagado, porque hay algunas adquiridas no pagadas, entonces, porque no termina. No, mira que yo creo que se convierte en una mención muy confirmadora de lo que estoy diciendo, porque es una obra de un artista, de un artivista, o sea, un campesino, un agricultor de Boyacá, que tiene una facilidad natural para el dibujo, una preocupación derivada de su
condición ancestral, la habilidad para el dibujo, el trabajo de la tierra, la necesidad de conservación de la tierra, de la agricultura responsable, y empieza a desarrollar o a utilizar esa habilidad para realizar talleres de educación sobre conservación de suelo, respeto de la fauna. Entonces, una obra de José Ismael Manco Parra, un oso de anteojos que ustedes no se imaginan la absoluta belleza que es. Y yo lo defino como un gran artista. No, porque la obra todavía no la tengo porque no la he terminado de pagar y no quiero tenerla hasta que no la termine de pagar. Pero así no sé, me imagino que es lo normal. Bueno, yo sé que es lo normal en los coleccionistas. Siempre la gana va adelante de la realidad. Las cortinas de Óscar Muñoz, por ejemplo, que se exhibieron en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno, y causaron sensación, eran muy atractivas y podía comprarla. El museo en esa época vendía obras y daba plazos, y nunca me resolví, dejé pasar el momento, y hoy en día pues yo creo que ya por rabia y no por sensatez pues no pago lo que vale, pues lo vale, pero me arde porque la tuve a centavos en la mano y no tuve esa capacidad y ese entendimiento de que cuando una obra es buena, o sea, eso no va a cambiar con el tiempo, y lo único que tiene como posibilidad es ser mejor. Bueno, el dinero está presente porque estamos en una economía de mercado, siempre va a estar presente. Ya en el término motivacional sí hay hay como dos mundos referidos directamente a eso. Hay coleccionistas que se definen coleccionistas, pero la dinámica real es la dinámica del inversionista. Y para mí, para los que pensamos de una manera tal vez más romántica, eso es deseable. Nadie va a decir que si uno compra algo y tiene un proceso de valorización pues no le agrade, pero finalmente si estás con esa intención de contarte una historia, de tener elementos para contar una historia, con una intención de capitalizar culturalmente el entorno, el medio, ser un conservador, porque el coleccionista también es un conservador de una memoria. Entonces en ese momento el aspecto de la valorización y de la inversión desaparece, porque de otra manera no comprarías o no tendrías obras que tienen un riesgo de desaparecer. Por ejemplo, algunos de los que nos definimos coleccionistas, pues nos cuesta mucho trabajo contestar, porque casi que lo que queremos decir es eso que importa. Y uno lo dice y van a decir que es pose, ¿sí me entiendes? Entonces tampoco vale la pena decirlo porque no le van a creer a uno, pero uno en el fondo y en realidad pues no es eso lo que le preocupa en ese momento. Le preocupa un poco el acceso a eso, la pertinencia de eso, y entonces eso permite que se hagan apuestas, o bueno, que se tomen decisiones sobre obras que alguien estimaría como una apuesta, pero que para uno simplemente son elementos que construyen una idea, y son obras que pudieran desaparecer en algún momento dado, y el solo hecho del registro de la historia pues es suficiente y sigue siendo una pieza del coleccionista, así desaparezca. Yo particularmente tengo una obra de Nicolás Gómez, que es una acumulación de paisajes, y esa obra ha ido moviéndose. Es una acumulación de óleo sobre un plano cartesiano, y el papel absorbe el aceite del óleo y se va moviendo y va creciendo como el paisaje, pero el óleo se va derritiendo, eso en algún momento colapsa. Si la guardaré colapsada, seguramente, pero queda ahí sí como un total vestigio.
Entonces, una institución que tenga unos protocolos de conservación profesionales dirá: esa obra no es posible porque es una obra que va a colapsar. Uno encuentra a veces unos artistas que están muy alineados con el querer decir de uno, que están muy alineados con el querer cuestionar de uno, que lo cuestionan de una manera, en el caso mío, agresiva, demandante, exigente del observador, y que por eso me encantan, más por lo agresivos y por lo demandantes del observador que propiamente por lo complacientes, que es el caso de Carlos Castro y Leonel Castañeda, que están ahora en el Museo de Artes Visuales de la Tadeo. Entonces, la colección es una colección que tiene varios nodos: un nodo básico, que es la modernidad en Colombia, finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Luego hay un capítulo de expresionismo en los años 70, otro capítulo de arte conceptual y fotografía en los años 70. Hay un núcleo que resulta de la intención de entrar en la producción contemporánea, que pareciera, es decir, la manera de entrar en la contemporaneidad yo la logro a partir de la reflexión de los procesos de descubrimiento y conquista, para dentro de la contemporaneidad tratar de entender qué país somos y cuáles son las exigencias que los artistas plantean, y cómo yo me apoyo en esas exigencias para también hacerle exigencias a la sociedad a partir de la exhibición, de la valoración, adquisición y exhibición de esas obras. Entonces tengo también un bloque de impresos de época de descubrimiento y conquista, y mapas y cosas de ese estilo que son supremamente reveladoras. Es un punto en el que la aceptación o la apreciación por el entorno a veces es controversial, porque definitivamente se habla en varios planos. El coleccionista selecciona, adquiere, conserva y quiere mostrar. Entonces está el ego, ¿no? Está el premio moral y la satisfacción y el reconocimiento de los otros de lo que uno hace. Eso es innegable, porque pues, o si no lo mostraba uno. También mucha gente puede llegar hasta antes de mostrar, y su satisfacción es decir: yo lo tengo y no lo muestro. Tan de satisfacción del ego es no mostrarlo como mostrarlo, ¿cierto? Desde el punto de vista individual, pues ese es el objetivo que uno busca como persona: mostrarlo o no mostrarlo, decir es mío y nadie más lo ve, o decir es mío y yo creo que tiene una significación social adicional. Mirando ya en perspectiva, pues la conformación de un capital cultural en un país o en el mundo se tiene que dar a partir de diversas opiniones, y esas diversas opiniones definitivamente son las emitidas por los coleccionistas, tanto institucionales, que pueden ser instituciones privadas, como empresas que toman la decisión de coleccionar como apoyo o como satisfacción para el convivir en sus oficinas, o para mostrar una responsabilidad social, que a veces lo hacen, o las instituciones oficiales, que pues, definitivamente asumen una responsabilidad de conformación de un patrimonio cultural, pero ese patrimonio es inducido por no por una intención política, porque todas son políticas, pero sí por una intención gubernamental. En estos días tenemos la discusión sobre la colección del Centro de Memoria Histórica. Entonces, fíjate que depender solo de una historia oficial, de una historia gubernamental, así sea una entidad estatal, van a ser gestiones de gobiernos, de personas y de intereses políticos. Entonces, que la conformación de un capital cultural o de un acervo cultural quede en manos de esa instancia, de lo público, pues es un gran peligro en profundidad.
Entonces, el aporte de las colecciones privadas tiene que considerarse como un aporte deseable, necesario y requerido para la construcción de cultura, porque la cultura se construye en común. La cultura no puede ser una construcción de alguien o una propuesta de alguien. Y también en la historia del mundo se ha demostrado que las colecciones, así sean privadas o públicas, privadas, tienen una vocación pública. De alguna manera llegan al público amplio. Pues yo creo que, y lo que uno ve, es que aquellos estudiantes o aquellos artistas que tempranamente pues tienen una capacidad de relacionamiento con sus profesores, con el entorno, pues van creciendo como conjuntamente con otros colegas. Hoy en día el espacio gestionado por artistas es una realidad. Las plataformas de venta directa de artistas es una realidad, pero no son únicas las fórmulas, son muchas. En lo que a mí corresponde, me gusta mucho el filtro o el tamiz que produce una galería, y el respaldo que les da, y la idea de permanencia y de resistencia que va a tener ese artista con su propuesta es distinta que si está solo a que si está con la galería, pero también eso lo ha venido supliendo los espacios gestionados por artistas, donde claro, porque hay la participación de alguien más que lo valoró. No es que sea determinante, pero sí es, digamos, referente importante. El participar en esos procesos los obliga necesariamente a conceptualizar mejor, a precisar mejor, a concluir mejor sus propuestas. Entonces eso es un proceso de construcción importante, y no en vano esos procesos tienen esas exigencias de formulación, de realización, de conceptualización y luego de divulgación, que es un proceso de formación. Definitivamente sí es un lenguaje, y como lenguaje pues es utilizable y debe ser utilizado, y algunos artistas lo utilizarán, pero es la misma manera de que si uno decide comprar una caja de óleos y 2 pinceles, y que por ese hecho pues ya es artista. Entonces pues entrar al metaverso, entrar a un programa de dibujo, de dibujo, y publicar eso en la red y que me lo compren, pues es como también es la suerte del que puede vender cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ahora, que eso se convierta en una obra de arte, el gran desafío es por qué pagan esas cantidades de dinero. Pues yo no creo que sea referido a que son unas obras de arte, sino que son gestos de la nueva economía, gestos de personas que quieren una figuración, que no por ello va a ser dinero perdido. Uno pensaría que sí, pero pues finalmente les da un lugar en el mundo. Yo lo que entiendo es que nuevamente es un medio que se utiliza hoy, que coincide en una coyuntura política, pero sobre todo económica, en una coyuntura tecnológica, en una manifestación o en una prueba de que el arte siempre está buscando nuevas maneras de expresarse. Porque la obra finalmente, como la entendí yo, era obligarme primero a que el concepto me llamó la atención, porque pues es una obra conceptual realmente, pudo haberse expresado seguramente de otra. Es decir, un artista conceptual se expresa de muchas maneras, y esta utilización me pareció muy inteligente, que es la utilización del concepto de la criptoobra. Es una posesión legal virtual de 1 kilo de coca. Entonces yo soy el dueño legal de 1 kilo de coca, pero ese kilo de coca no existe, pero yo soy dueño del kilo de coca. Entonces ahí está la obra conceptual. De hecho, creo que es de las pocas obras que tengo relacionadas con el narcotráfico. No es un tema que me llame mucho la atención, pero eso me pareció bien interesante. Y cuando quiero adquirirla, llamo al galerista, llamo al otro galerista y le digo: oiga, véndame esa vaina. Y me dijo: no, coja el QR y a partir del código QR abra una cuenta de Ethereum y no sé qué y no sé cuántas. Y me obligó a hacer todo el ejercicio de entrar en
en el mundo de las criptomonedas y en el mundo del criptoarte. Entonces esa es la que yo considero que es la obra. En consecuencia me parece una obra genial alrededor de ese nuevo medio y de la atención mediática que ha recibido. Está, yo creo que relativamente parecida en todos los países. Hay una circunstancia que llama la atención, o que me llama la atención, y es que los países latinoamericanos no conversamos entre nosotros, sino que vamos hacia un referente. Ese referente es Estados Unidos o es Madrid hoy en día. Entonces nos encontramos es en la Feria de Madrid o nos encontramos en la Feria de Miami. Difícilmente vamos a las ferias de cada uno de estos países. Entonces eso te da una idea que esa conformación del mercado latinoamericano tiene, digamos, esa limitación. Dos, todos los países yo creo que están enfrentando los mismos desafíos. En todos los países hay artistas que, más diría yo, por su gestión, su capacidad de relacionamiento, los sistemas de formación actuales y de interacción actuales les han permitido construir una carrera a partir de esfuerzos muy individuales, y cada país tiene esos artistas muy establecidos. Me llama la atención que no hagan lo que tienen que hacer y lo que pues, naturalmente se hace. Si uno quiere conseguir una pareja, pues va a un bar o va a una fiesta o va donde los amigos que lo invitan, y uno se encuentra con una cantidad de artistas que no van a las inauguraciones de las galerías, no van a las inauguraciones de los museos, no. Entonces yo sí creo que tienen que conocer ese mundo a partir de participar primero como espectador, y luego activamente tratar de entender cuáles son las líneas o los tipos de gestión que le interesan. Si le interesa y le llama la atención y se siente llevado a que una galería puede ser un acompañamiento, pues tiene que estudiar cuál es esa galería que le puede interesar y por qué. Si le interesa, como muchos lo hacen a partir de formaciones colectivas, de colectivos, entrar muy directamente, pero nadie los va a llamar, o sea, nadie los va a invitar. Son cosas que se construyen según confluencia de intereses y aportes de todos. Luego hay convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Hay sistemas de residencias a las que se puede aplicar por fuera del mercado o del patrocinio, digamos, personal de nadie. O sea, entonces sí, hay rutas, pero yo lo que acuso, lo que reclamo es que a veces los veo muy reactivos, muy esperando a que los encuentren y leer, porque pues es que además pretender tener una propuesta a partir de un resultado de un proyecto universitario, pues es muy pobre. O sea, todavía aquí se discute mucho que en pregrado se exijan tesis, y uno con pregrado tesis ¿de qué va a hacer? Y de ahí salir a pensar de que puede plantear una tesis, pues es un engaño. Entonces tiene que salir a ver, o sea, después de que sale tiene que pensar, bueno, ¿cuál va a ser mi tesis? ¿Cuál va a ser mi proyecto? Y es algo derivado del relacionamiento y de la observación. Es que no van a museos, no van a exposiciones, no van a galerías, no visitan nada. O sea, es muy generalizado, porque cuando uno habla con ellos, le hablan de su proyecto y le visitaste tal exposición que fue el mes pasado. Ay, sí oí, pero no fui. Tienen que saber cuál es su lugar y si lo que están proponiendo realmente es valorable o no. Entonces, a partir de su convencimiento, no creo que se logre, y es muy común encontrar ese tipo de actitud. Uno va a una exposición y del diálogo con el galerista sale una idea, si te encuentras con alguien más sale otra idea, si te encuentras con un artista hay un diálogo, ese artista aprovecha y le pregunta a uno dos cosas que seguramente le aprovechan como a uno le aprovecha cualquier diálogo.